En este video desarrollaremos el tema diagrama de Pareto. Es útil para la toma de decisiones. Permite evaluar la prioridad de las acciones que se debe tomar en una empresa para llegar a los resultados esperados. Clasifica gráficamente la información de mayor a menor relevancia y reconoce problemas más importantes que deberán solucionarse. Se basa en el principio de Pareto o regla 80-20, la cual establece una relación de la correspondencia donde el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. La función del diagrama de Pareto es que las empresas puedan reconocer cuáles son las necesidades más importantes a las que debería dirigir sus esfuerzos y no malgastar recursos en asuntos poco relevantes. Características. Reconoce los puntos más importantes para darles prioridad. Observa los elementos y enfoca los esfuerzos hacia un solo objetivo. Permite tomar decisiones basado en datos y no en opiniones personales. Ventajas del diagrama de Pareto. 1. Identificación de los problemas principales que afectan a un proceso, producto o servicio y centrar los esfuerzos de mejora en las áreas más críticas y obtener resultados significativos. 2. Priorización de los esfuerzos de mejora. Enfocar recursos en problemas de mayor impacto. 3. Visualización de la importancia relativa. Ayuda a comprender mejor la naturaleza del problema y su impacto en el desempeño general. 4. Comunicación efectiva. Herramienta que ayuda a involucrar a las partes interesadas y fomentar la colaboración en el proceso de mejora continua. 5. Ahorro de tiempo y recursos. Enfoque de los recursos en áreas más críticas. ¿Para qué se utiliza un diagrama de Pareto? Analizar diferentes productos y servicios que ofrece y mejorar su calidad. Identificar productos que generan mayores ventas y cuáles tienen más tiempo almacenados. Identificar razones por las que ocurren problemas y priorizar soluciones. Usos del diagrama de Pareto en una organización. Control de inventarios. Basado en el principio de Pareto, el 20% de los artículos del almacén generan el 80% de los movimientos de inventario. Ventas. El 80% de las ventas se debe al 20% de los productos. El 80% de las ganancias se debe al 20% de los clientes, a fin de desarrollar estrategias comerciales y de marketing más efectivas. Servicios al cliente. El 80% de las quejas de clientes se debe al 20% de las fallas de un producto. Optimización para la disminución de incidentes. Recursos humanos. El 80% de las ausencias se debe al 20% de los colaboradores. Identificar problemática con el ausentismo. Pasos para la elaboración del diagrama de Pareto. Construya una tabla ordenando las frecuencias en forma descendente. La categoría Otros debe ser colocada en la última posición. Agregue a la tabla una columna para las frecuencias relativas acumuladas. Dibuje dos ejes verticales y uno horizontal. El vertical izquierdo a escala de 0 al 100. El vertical derecho de 0 hasta el total de observaciones. Elabore el diagrama de barras. Dibuje la línea de frecuencias acumuladas, curva de Pareto. Consejos para elaborar un diagrama de Pareto. Evalúa la validez de la información recolectada. Puede dar resultados equivocados y los datos no ser representativos. Clasifica las categorías metódicamente. Elige las categorías con cuidado y prioriza las más importantes. Foco en problemas frecuentes. Reducirá la cantidad de puntos que requieren repararse. No es olvidarse los problemas menores, pero arreglar los más grandes te ayudará a aumentar los recursos financieros. Presentamos la gráfica de un diagrama de Pareto. Tiene un título. Título en el eje principal. Título en el eje secundario. Título en el eje horizontal. Tiene los rótulos y tiene la fuente. Esta es la forma como se presenta el diagrama de Pareto. Está referido a las quejas de pacientes dados de alta en un hospital y lo están ordenando de mayor a menor, considerando otros
al final. Y podríamos estar considerando que las 5 primeras quejas son las que representan aproximadamente el 80%. Y eso es lo que buscan las empresas. También presentamos un diagrama de Pareto en donde vamos a indicar el 20% de las causas, 2 causas principales, estas 2 primeras, que resuelven el 80% de los problemas aproximadamente. Y esa es la función que tiene el diagrama de Pareto. El valor del 80% puede variar según criterio del investigador. Puede ser algo más del 80%, podría ser algo menos del 80%. Ejemplo: Choripán es una empresa dedicada a la fabricación de embutidos cárnicos. Su proceso de producción se enfoca en mejorar y optimizar sus productos para que de esta forma puedan cumplir con los estándares del mercado, incluso superarlos. La empresa está interesada en identificar los principales problemas que se pueden encontrar en la elaboración de embutidos crudos curados. En base a la siguiente información, construya la tabla de Pareto. Presentamos la distribución de los embutidos crudos curados producidos por la empresa Choripán según problemas en el proceso de fabricación. En base a esta información, construiremos el diagrama de Pareto. Para resolver, tenemos que identificar la población total de embutidos crudos curados producidos por la empresa Choripán. Muestra 80 embutidos crudos curados producidos por la empresa Choripán. Unidad de análisis: un embutido crudo curado producido por la empresa Choripán. Variable: problemas en el proceso de producción. Tipo: cualitativa o categórica. Escala: nominal. Seguidamente, en el Excel haremos la construcción del diagrama de Pareto. A partir de esta información, construiremos la tabla que nos permita construir el diagrama de Pareto. En primer lugar, las frecuencias absolutas deben estar ordenadas de mayor a menor. Seleccionamos Inicio, Ordenar y filtrar. Orden personalizado. Ordenar por, en nuestro caso, frecuencia absoluta, de mayor a menor, y lo aceptamos. Tienen que tener en cuenta que la categoría otros tiene que ir al final. Acá no está en el final. Sabor 4, otros 5. Entonces ya tenemos la categoría otros al final. Encontramos la frecuencia relativa igual la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Fijamos el tamaño de la muestra con F4. Lo aceptamos. Arrastramos. Ya entonces calculamos las frecuencias relativas. Calcularemos las frecuencias relativas acumuladas. Igual la primera frecuencia relativa, lo aceptamos, igual la primera frecuencia relativa acumulada más la segunda frecuencia relativa, y después arrastramos. La última frecuencia relativa acumulada tiene que ser 1. Seleccionamos los datos de la tabla sin los totales, insertar, gráfico lineal con marcadores. Lo que está de celeste es la frecuencia absoluta, anaranjado la frecuencia relativa y gris la frecuencia relativa acumulada. Vamos a trabajar nosotros con la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa acumulada. No vamos a utilizar la frecuencia relativa, por lo tanto lo borramos la frecuencia relativa. Lo seleccionamos y le damos delete. Una vez que hemos hecho esto, eliminamos las líneas horizontales, eliminamos estas etiquetas, clic sobre el gráfico y vamos a la opción cambiar tipo de gráfico. Seleccionamos combinado. La frecuencia absoluta va a estar como columnas agrupadas y la frecuencia relativa acumulada como líneas. Y también esta frecuencia relativa acumulada va a estar como eje secundario. Luego lo aceptamos. Doble clic sobre este eje y tenemos opciones del eje. Mínimo 0 y vamos a ponerle máximo el tamaño de la muestra, que es 80. Y lo cerramos. Doble clic en el eje secundario. En opciones de eje vamos a colocar mínimo 0 y máximo 1. En número, categoría,
colocamos porcentaje y le ponemos 0 decimales. Cerramos. Entonces ya tenemos que el eje principal va hasta el 80, que es el tamaño de muestra, y el eje secundario, la frecuencia relativa acumulada porcentual, va hasta el 100%. Un clic sobre gráfico, en la cruz, título de ejes, etiqueta de datos. En este eje vertical, cantidad de embutidos crudos curados. En el eje vertical secundario, porcentaje acumulado de embutidos curados. En el eje horizontal, problemas. Vamos a incluir la fuente. Insertar texto, cuadro de texto. Fuente. Choripán S.A. Estas etiquetas lo vamos a colocar en porcentaje. Un clic sobre una de ellas. Con el botón derecho, formato de etiqueta de datos. Número, categoría, porcentaje. 0 decimales. En este momento está a la derecha, vamos a ubicar encima. El 30 que está acá lo voy a seleccionar, doble clic, lo arrastro y lo pongo a un costado para que no se confunda. Le damos un clic dentro de esta área, en el baldecito, relleno degradado. Y voy a utilizar este color. Igual hago en la parte exterior. También hago un relleno degradado. Le voy a cambiar de color verde. Lo único que nos falta es el título. Distribución de los embutidos crudos curados producidos por la empresa Choripán según problemas en el proceso de fabricación. Vamos a juntar las columnas. Le damos un clic en cualquiera de ellas y con el botón derecho dar formato a serie de datos. En opciones de serie, ancho de rango, colocamos el valor de 0 y cerramos. Ya tenemos entonces construido el diagrama de Pareto, el cual lo vamos a llevar al PowerPoint para seguir haciendo nuestro análisis. Presentamos el diagrama de Pareto. Tiene su título: distribución de los embutidos crudos curados producidos por la empresa Choripán según problemas en el proceso de fabricación. Tiene también su fuente, el eje vertical, en el cual consideramos la cantidad de embutidos crudos curados, la frecuencia absoluta. El otro eje vertical consideramos frecuencia relativa acumulada porcentual. Los problemas están ordenados de mayor frecuencia a menor frecuencia, a excepción de la categoría otros, que debe estar al final. Y nosotros podemos comentar este gráfico. Se puede observar que los principales problemas en el proceso de fabricación de los embutidos crudos curados son la embutición, la textura y la nitrificación, los cuales representan aproximadamente el 83% del total. Por eso, la gerencia de la empresa Choripán debe priorizar en resolver estos 3 tipos de problemas para optimizar su producción. Esta es la forma como se resuelve un problema del diagrama de Pareto. Sin más por el momento, gracias.